Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este sábado de la segunda semana de la Pascua, la liturgia de la Iglesia nos presenta en la Santa Misa un texto del evangelista San Juan que nosotros usamos ahora para nuestra contemplación y nuestro diálogo con Jesús. El texto se sitúa en Galilea, al norte de la Tierra Santa, en ese lugar al que los ángeles, o más bien el Señor Jesús, les dice a María Magdalena que les diga a sus discípulos que vayan allí y que ahí lo van a ver, ¿no? Después de la resurrección. ¿Te acuerdas? Le dice Jesús a María Magdalena, dile a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Y Galilea representa teológicamente en el Evangelio de San Juan el lugar donde todo comenzó, el lugar de la vida ordinaria, el lugar donde transcurre la existencia normal de los seres humanos. Por eso es que en este tiempo pascual, el texto que escuchamos ahora, de una grande hondura teológica, espiritual, se coloca allí, en Galilea. Ocurre concretamente en el mar de Galilea. Ese mar que actualmente tiene el nombre de Kineret, que en castellano, significa arpa. Es el lago del Kineret en hebreo, el lago que tiene forma de arpa. Se encuentra, como te digo, al norte de la Tierra Santa, en Galilea. Es un lago que tiene algunas características particulares que te voy a narrar ahora y que nos van a permitir comprender el texto que estamos considerando, ¿no? Sea del lado oriental que del lado occidental, hay unas colinas más altas del lado oriental, la zona que limita ya con Siria actualmente, son las colinas del Golán. Del lado, digamos, occidental, en cambio, se encuentran unas colinas más suaves, que es donde se encuentra Cafarnaúm, la zona donde Jesús pronunció en la sinagoga de esa ciudad el famoso sermón de la montaña, Tabga, ¿no? Al norte se encuentran ya los límites con Líbano y se encuentran la Decápolis, ¿no? Esas 10 ciudades paganas, sirofenicias, como Tiro y Sidón. Y al sur nos encontramos con la ciudad de Tiberíades, del que también toma nombre este lago, el mar de Tiberíades, lago de Galilea o mar de Galilea, y también, como te digo actualmente, el lago del Kineret. Le entra el agua al lago por la parte norte, descendiendo de las colinas, descendiendo del Líbano, y es un lago que se encuentra a 400 metros bajo el nivel del mar. Por lo tanto, no es raro que se den fenómenos como el que nos describe hoy el Evangelio que estamos considerando. Durante el día el lago es un espejo de agua que recoge el calor de las altas temperaturas que tiene la mayor parte del año Tierra Santa, y por la noche, cuando desciende la temperatura, libera ese calor y produce el fenómeno atmosférico de un microclima que produce pues esas tormentas como la que nos describe hoy el Evangelio. Concretamente, la página del Evangelio que estamos considerando se sitúa al atardecer del día de la multiplicación de los panes. Los discípulos bajan a la orilla del lago y toman la barca
para atravesar el lago y ir a la otra orilla, alcanzar la otra orilla, la orilla de Cafarnaúm. Y mientras están haciendo esa travesía, se desata una tormenta, una tempestad. Es la noche. Tienen miedo, a pesar de que son marineros expertos, a pesar de que son pescadores que conocen ese mar. Allí ha transcurrido la mayor parte de sus vidas. Pues ellos se llenan de temor ante el mar embravecido. Pero el Señor no está con ellos, porque el Señor se ha retrasado un poco allí con la gente que quería seguramente agradecerle, que quería comentarle cosas después de que han pasado todo el día allí haciendo curaciones, escuchando la predicación del Señor y después siendo testigos de esa multiplicación milagrosa de los panes y de los peces. Total, que en medio de la angustia, del miedo que ellos sienten por el mar embravecido, ven a Jesús caminar sobre las aguas y acercarse. En un primer momento no lo reconocen y ellos gritan llenos de miedo pensando que se trata de un fantasma. El Señor les dice con imperio: no tengan miedo, soy yo. Y cuando escuchan la voz del Maestro, pues tratan de subirlo a la barca y mientras tanto llegan a la otra orilla. Más allá del hecho histórico de que haya podido verificarse, que es perfectamente posible que se haya verificado este hecho, me refiero incluso por las características que, como te digo, dan lugar, en ese lugar concretamente, a que haya tormentas repentinas, como la que nos habla el Evangelio, tiene esta escena una hondura teológica y espiritual muy grande. Vamos a ver. Estamos en la Pascua. El Señor ya no está físicamente con su comunidad, con sus discípulos. El Señor los ha enviado a Galilea, a la vida cotidiana, a volver a donde la vida transcurre, la vida de los hombres de cada día, y dar testimonio de Él. Es allí que tendrán ellos también que hacer esta travesía del mar de la historia, de su tiempo, para alcanzar la otra orilla, esa orilla que está más allá, para llevar a cabo la misión que el Señor les ha confiado. Y es allí donde tendrán que enfrentar numerosas persecuciones, numerosas tempestades, donde parece que el Señor no está. Se trata de un éxodo. Así como Moisés hizo pasar al pueblo de Israel a través del Mar Rojo, dividiendo las aguas para que ellos pasaran por terreno seco, aquí el Señor camina por sobre las aguas y guía a su iglesia también, porque apenas lo reconocen, tocan la otra orilla. Guía a su iglesia, nos guía a ti y a mí. Somos tú y yo también quienes hemos, después de nuestro bautismo, tenemos que ir a la vida cotidiana y cada día después de la celebración de la liturgia, donde comulgamos el pan y el cuerpo de nuestro Señor, en el pan, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que tenemos que volver a nuestra actividad ordinaria, nuestra vida de cada día. Tenemos que hacer esa travesía en nuestra historia, en nuestro tiempo, para alcanzar la otra orilla, la orilla del más allá, para alcanzar la orilla donde se da la comunión con Cristo Jesús y con el Padre, con el Espíritu Santo. Y en medio de esa travesía no son infrecuentes las tempestades del alma, las tempestades de las persecuciones, las dudas, los miedos, hasta el punto que también nosotros muchas veces sentimos que estamos solos, que vamos solos. Y siempre que sentimos eso, es más recia la tempestad, hasta que escuchamos la voz del Señor, que en realidad va con nosotros, está en medio de nosotros, aunque no lo veamos físicamente, está sacramentalmente, está por el Espíritu Santo que nos ha dado. Él nos guía cuando lo reconocemos,
cuando escuchamos esa palabra potente, soy yo, no tengan miedo. Y ese soy yo, además de indicar que estoy aquí, implica esa afirmación de que soy el ser divino. Soy yo, ego sum qui sum. Yo soy el que soy, yo soy Dios, el Señor. La historia es mía, el tiempo, la eternidad son míos. Entonces, ¿de qué tienes que tener miedo? Tú también tienes que realizar este éxodo, este salir, este no tener miedo para emprender el camino y alcanzar la otra orilla y atravesar tu vida y realizar la misión que el Señor te confía. Y la iglesia toda en su conjunto tiene que atravesar el mar de la historia y tiene que alcanzar la otra orilla hasta que el Señor vuelva. Pero soy yo. No tenemos por qué tener miedo. Él está con nosotros y no es un fantasma. Es Él que está vivo y presente, resucitado, con su poder. En este día vamos a acudir a María Santísima, nuestra Madre, para pedirle la gracia de poder nosotros reconocer al Señor en todas las circunstancias de nuestra vida, cada día. A no tener miedo de tomar el arado e ir para adelante, para trabajar en la viña del Señor, en la santificación de nuestras almas, en un apostolado intenso. Vamos a no tener miedo cuando se presenten las tempestades que nuestro hombre viejo a veces nos depara con las tentaciones y cuando nuestro hombre viejo trata de recuperar sus fueros perdidos. Vamos a no tener miedo porque nosotros estamos caminando junto al Señor. Y el Señor ya no divide las aguas para que pasemos por terreno seco. Camina por encima de esas aguas, camina por encima de la tempestad y nos dice con imperio, ánimo, no tengan miedo, soy yo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.